Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas a Espectadores, mucho más que espectadores, el programa de la AETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina. Un placer volvernos a encontrar. Muchísimas gracias por los mensajes que nos han enviado con motivo de nuestro primer programa, que por supuesto está en el canal de YouTube, está online, está subido al canal de YouTube de la AETAE, así que quienes no lo vieron lo pueden ver o volver a ver. Y aquí estamos en nuestro segundo programa de espectadores con Jorge Dubati, Nora Elías Ormani, Grisi Santomauro y Mariana Dubati manejando toda la técnica de este programa en nuestra, como les decía, segunda emisión de Espectadores. Hola Jorge, hola Noraría, ¿cómo están? Hola Pablo, muy bien, muy contentos de estar aquí en el programa de la ETAE. Hola Pablo, feliz de estar en este programa de la Asociación de Espectadores, así que muy contenta. Muy bien. Bueno, y para comenzar este segundo programa de Espectadores, tenemos una visita que es un lujo, realmente, es la presencia de Marcos Montes, como yo digo, un artista que gratamente es inclasificable, porque no se lo puede ubicar en un nicho específico por toda la actividad que desarrolla. Así que es un placer tenerlo a Marcos en este segundo programa de Espectadores. Hola Marcos, bienvenido. Ahí lo vemos a Marcos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Hola Pablo, Jorge, Noralía y a toda la gente que está haciendo el programa y felicitaciones también por esta incorporación al trabajo que tienen. Muchas gracias, Gracias Marcos. Marcos, gracias por estar ahí. Muchas gracias por la entrevista, muy amable. A ustedes. Bueno, comenzamos con la charla con Marcos y si les parece bien, vamos a arrancar por lo próximo, que es Yupanqui, en un lugar precioso como es la Biblioteca Café. Yo he tenido la oportunidad de trabajar como productor de algún espectáculo allí, un lugar hermoso en la calle Marcelo T. de Alvear. Contanos un poco, Marcos, sobre Yupanqui. Sí, bueno, en efecto, es un lugar al que yo he ido muchísimas veces. eh, Inicialmente en el año 2012 a la Biblioteca Café, que fuimos con Gypsy Bonafina, la recordada actriz y mi queridísima amiga, que presentamos un espectáculo que se llamó Cóctel Americano, que anduvo muy bien ahí. Y fue a través de Gypsy que yo conocí la Biblioteca Café y luego llevé allí mi propuesta de el repertorio sobre Atahualpa Yupanqui, en ese momento en un espectáculo llamado Un Mundo Guardado. Un Mundo Guardado, el título del espectáculo en realidad lo tomo de una línea de la samba perdida de Atahualpa Yupanqui, cuando él dice: nunca mires para atrás para ver lo que has andado, míralo a tu corazón, que lleva un mundo guardado. Ahí lo mostré varias veces y también mucho por el exterior. En este caso, como hacía mucho tiempo que la gente me venía preguntando cuándo volvés a hacer Yupanqui, porque no lo hago en Buenos Aires desde antes de la pandemia, decidí llamarlo simplemente Yupanqui para que a toda la gente le quedara claro que era eso lo que iba a hacer, ¿no? ¿Por qué Yupanqui? ¿Cómo, por qué la elección? Digo, todos aparece el nombre de Yupanqui y rápidamente se nos dibuja todo un imaginario, todo un mundo. Sin embargo, y creo que hay una deuda con Atahualpa Yupanqui, digo, no es tan visitada su obra. Su obra es, yo podría decir, mentada. La gente sabe lo importante que es Yupanqui. Quizás intuyen lo que él puede representar, pero no es visitada. Como vos bien decís, Pablo, tampoco hay gente, salvo en su momento Suma Paz, que se dedique casi exclusivamente a hacer su obra. Sí, muchos folcloristas hacen algunas de sus canciones y muchos músicos sacan en algún momento un álbum dedicado a Yupanqui. Ahora, ponerse a hacer el trabajo de Yupanqui, digamos, su repertorio, sus poemas, de una forma casi constante y casi exclusiva a lo largo del tiempo, es algo que solo hizo en su momento Suma Paz. Eh, y él le dijo en un momento a Suma, cuando ella en un momento se quejaba de que poca gente iba a verla o que quizás
se desdeñaba un poco su esfuerzo y su dedicación. Él supo a lo que se estaba dedicando Suma y le dijo, usted ha elegido un camino áspero y solitario, no se queje. Ujú. Y cuando él se refería también a su propia obra, decía, yo ando por el mundo llevando estas artes olvidadas, procurando que la gente no las olvide. A veces me encuentro con una linda sorpresa, como puede ser un hermoso aplauso, y otras veces con un silencio al que también me he acostumbrado, porque a todo se aviene el hombre que anda por el mundo. Yo creo que Yupanqui, antes que nadie, tenía muy claro que su arte, que su manera de referirse al hombre, al rol del hombre en el mundo, sería una cuestión minoritaria. Él se esforzó por llevarla, y lo hizo, a todos los rincones del planeta, y ha dejado su semilla para que los que nos sensibilizamos de alguna manera con su trabajo podamos tomarla. A veces solamente para un disco, algo así, otras veces para poder mantenerlo más en el tiempo. Yo lo estoy haciendo desde hace 14 años en forma absolutamente interrumpida, no ininterrumpida, sino interrumpidas los tiempos que me va dejando mi profesión de actor, pero siempre que puedo, siempre tengo el rincón para poder armar un encuentro y lo hago siempre con muchísimo placer. Hago una pregunta más sobre Yupanqui, le doy la palabra a Jorge. Digo, ¿dónde sentís que aparece, Marcos, la teatralidad en Yupanqui, en su poética y en el espectáculo en donde vos transitas su obra? ¿Dónde sentís que se cruza la teatralidad? La teatralidad podría cruzarse simplemente en el modo de presentar este repertorio, así como en un famoso libro que hizo Cherkassky, donde lo entrevistaba a, a Yupanqui, le decía, hábleme de la sensualidad de la música criolla, y Yupanqui le dijo, no creo que la música criolla tenga ninguna sensualidad. Yo también podría decirte que tampoco que quizás el repertorio de Yupanqui tenga ninguna teatralidad. Lejos de eso, él lo ha despojado, digamos, ha ido a lo más despojado, a lo más desnudo de la palabra. Ese yo creo que es su gran mérito, es la muestra del talento que él tenía. Como dijo también en alguna cuestión, en algún momento Suma Paz, lo que tenía, el talento de Yupanqui no se aprende en ninguna universidad y no se compra en ninguna tienda, era algo que él solo lo tuvo, fue realmente un dotado para eso. Y yo sí intento, no es una obra de teatro lo que presento, eso lo quiero aclarar, es simplemente un conjunto de anécdotas, a veces yo lo llamo una especie de conversatorio musicalizado, y no excede los límites de lo que sería una reunión, y de alguna otra manera también un fogón, donde yo cuento algunas de las circunstancias o anécdotas que rodearon la creación de las canciones que voy a tocar en la guitarra y cantar. Marcos, amplíanos un poquito más sobre el repertorio que vas a trabajar, digamos, cuáles son las piezas o los poemas o las partituras de Yupanqui que aparecen en el espectáculo. Bueno, intento hacer varios ritmos, digamos, dentro de la música argentina en la que Yupanqui compuso, pero particularmente se repiten las milongas, ya sean milongas pampeanas, ¿no? O lo que se llamaría la milonga entrerriana, que es quizás un poquitito más, casi podríamos decir un poquito más alegre en su ritmo. También hay alguna samba, hay alguna canción norteña, alguna chacarera, alguna huella, todas composiciones de Yupanqui, siempre con algún otro compañero, en particular como ha podido ser con Pablo del Cerro, que ya a esta altura todos sabemos que era en realidad Nenet, su esposa. Y según, por ejemplo, se va tomando en forma temática, por ejemplo, el asunto del exilio, que fue realmente un tema que en Yupanqui volvía, iba y volvía, pero Yupanqui, como yo explico, ha sufrido dos tipos de exilio. Y esos dos tipos de exilio también se pueden dividir en otros dos. Él tuvo un exilio dentro de su país, digamos, escapando de provincia en provincia, mayoritariamente por cuestiones políticas, y también tuvo exilios donde él ha tenido que irse del país por cuestiones políticas, y también tuvo exilio artístico,
ya que él ha atravesado varios momentos en los que estaba prohibido, digamos, que él pudiera tocar o que se pudiera reunir con más de 2 personas, poder ser visto, o si se pasaban sus temas por la radio no se podía decir que eran de él. De esa manera, él no podía cobrar el derecho de autor. Así que el exilio que, por ejemplo, lo ha marcado tanto y que ha marcado su relación con los caminos, a partir de tener que estar prácticamente una gran parte de su vida, casi diríamos, en fuga, hace que yo haga en ese momento 4 canciones, por ejemplo, una que es simplemente una canción, El árbol que tú olvidaste, muy bella, la samba Adiós Tucumán, cuando él tiene que abandonar la provincia de Tucumán y se va a refugiar en la provincia de Entre Ríos, la que eventualmente también tendrá que abandonar, y a la que le dedica una milonga entrerriana preciosa que casi nunca hacía en vivo, llamada Sin Caballo y en Montiel. Y luego, cuando estaba a punto de regresar, también luego de un año entero inactivo en la Argentina, es invitado a Europa y va a regresar a la Argentina donde no tiene ni una fecha para tocar. En Tandil le ofrecen eh, un día para que vaya a tocar el intendente, lo invita con mucho gusto y le explica de qué manera él lo va a recibir, va a hacer portar una calle, a poner todas las luminarias para que el pueblo lo reciba como él se merece y él pide que por favor no haga ninguna de esas parafernalias que no se corresponde ni con el momento del país, ni con su momento ya siendo tan grande, y ahí es una milonga que se llama Mi Regreso. Entonces así van siendo, digamos, reunidas las canciones por tema y ahí se van mostrando distintos ritmos, podríamos decir. Marcos, y vos, entre tus mil caras, como decía Pablo antes, está la del lexicógrafo, tenés formación en lexicografía, entonces quería preguntarte por la presencia de el léxico popular en la poesía de Atahualpa Yupanqui y contanos un poquitito de esa dimensión tuya que tal vez no conoce todo el mundo, que es esto, Marcos Montes, además de actor, lexicógrafo. Y bueno, es algo que el interés, digamos, tanto por la lexicografía como por otras áreas de las letras o cuestiones de la biología, son temas que siempre me interesaron, los idiomas, que son pasiones, digamos, que he arrastrado de niño y que por suerte mi vocación y mi trabajo de actor no han impedido que yo pudiera seguir desarrollándome en eso. Antes bien, yo creo que complementan mi trabajo y lo hacen con mucha alegría y extienden un horizonte al cual yo le estoy muy agradecido. Realmente, a través de adentrarme en el trabajo de Yupanqui, porque yo tengo que aclarar que yo no soy de ninguna manera un folclorista, soy simplemente un artista que se ha sensibilizado muchísimo con la obra de este creador, a la que llegué justamente a través de Suma Paz. Era un momento en el que yo estaba trabajando en el Teatro Nacional Cervantes y Suma estaba, mientras yo ensayaba, Suma estaba terminando allí un homenaje a Atahualpa Yupanqui en lo que en aquella época se llamaba la Sala Argentina y hoy se llama Sala Orestes Caviglia, digamos la sala segunda en tamaño hoy por hoy que tenemos en nuestro hermoso Teatro Nacional. Y ahí yo me adentré en la música de él y ya empecé a coquetear con el asunto de la lexicografía porque empezaba a encontrarme con mucho vocabulario en determinadas milongas de Yupanqui que hay que conocer bien. Por ejemplo, cuando él dice Claro. en una milonga que yo justamente no hago, en la puerta de mi casa tengo un garabato, cualquier citadino pensaría que le han pintado un grafiti en la puerta del rancho, cuando en realidad el garabato es un árbol de pampas, ¿no? Un arbolito que da una bellísima flor. Entonces, realmente me ha llevado a tener que adentrarme y a comprar el famoso y bellísimo diccionario del folclore argentino de Colucho, ¿no? Así que también he tenido que engrosar mi lista de diccionarios, mi pila de diccionarios, para poder adentrarme en el trabajo de Yupanqui. Sí, yo creo que son cosas que se van complementando, que se van enriqueciendo, que le dan un sabor especial cuando uno conoce, digamos, podríamos decir, cualquier lingüista me ahorcaría ahora, la manera correcta de hablar la lengua y poder
adentrarse en cómo Yupanqui, que sabía hablarla perfectamente bien, opta por hacer usos para, para, para enaltecer, diría yo, a través justamente de hacerlo todo mucho más básico y más esencial, su imagen del hombre. Él no dudaba en hablar del gaucho, si bien sabemos que históricamente la figura del gaucho parece haber desaparecido para la época en la que se publicaba el Martín Fierro, digamos, fines del siglo XIX, ¿no? Hay bastante acuerdo sobre eso. Y después se ha dado en llamar el paisano a la persona que vive en el campo. Pero él no temía, pero sí hacía una gran aclaración. Decía, yo digo el gaucho, pero no, cuando hablo del gaucho no quiero que se imaginen el gaucho de caricatura, decía Yupanqui, sino el otro, el callao, el silencioso, el que lo dio todo, hasta su vida, y se fue sin dejar en los campos ni una cruz ni un nombre, apenas un recuerdo de tipo simbólico, y quizás un canto, una décima, pero sobre todo, decía, un ejemplo de conducta, de vida fuerte, de vida heroica, de buen aguante, sobriedad y prudencia. Lindo paisano nuestro país, nos decía, ¿no? Y es a través de esa persona que está en constante contacto con lo más esencial de la vida del hombre, la vida, la muerte, el horizonte, el clima, la biología, el crecimiento de las plantas, la muerte súbita de esas plantas con una helada, digamos, cuando uno pierde todo de la noche a la mañana. Y es ese punto de vista que él toma para desarrollar su obra, y que a mí me encanta, sobre todo en tiempos como estos, tan convulsos, donde encima ahora tenemos el enemigo constante de la fake news. Entonces, no tenemos más que cada mañana abrir nuestro ordenador o un diario y estar acribillados de noticias verdaderas, falsas, que nos llevan a estar constantemente en tensión. Bueno, los invito a venir a ver Yupanqui y retomar un poquito esa serenidad, esa sensatez, aunque sea por un rato. Y luego, bueno, volvemos a la salvaje ciudad, ¿no? Marcos, antes de darle la palabra a Pablo nuevamente, recordanos días, horarios y el lugar donde vas a estar. Limitadísimo como estoy, porque afortunadamente tengo muchísimo trabajo. Llego a hacerlo solo 3 sábados. Los próximos 3 sábados de abril, es decir, el 12, el 19 y el 26, a las 5 de la tarde, en la Biblioteca Café Marcelo T. de Alvear, 1155, a media cuadra de Avenida 9 de Julio. Genial, genial. Un lugar precioso y un hermoso horario además. Sí, el lindo horario para el mes de abril me parece muy lindo, y además con la entrada al espectáculo hay también una merienda con unos budines caseros, así que muy lindo para poder pasar un ratito. Marcos, además, como bien decís, solo 3 presentaciones porque tu tarea como actor te involucra en otros proyectos. Pienso en El Hombre de Acero, que ya lleva varias temporadas, esa joya que es ese material. Por otro lado, estabas haciendo James Brown, usaba el rulero, es obra de Yasmina Reza, autora de la que se estrena este viernes un material en el Teatro Maipo, El Hombre Inesperado. Contanos, más allá de Yupanqui, ¿qué estás haciendo? Estoy, como vos decías recién, Pablo, muy bien. Los lunes sigo haciendo El Hombre de Acero por 4 año consecutivo, siempre en el Espacio Callejón, viviendo con gran sorpresa y alegría el ver que todos los lunes se llene la sala para contar un tipo de historia que de entrada uno diría, bueno, a ver, es un tema un poco acongojante, es un Ujú. tema de una familia con alguna cuestión importante, y la gente lo apoya muchísimo, así que eso continúa con muchísima alegría. Voy a tener también en mayo las presentaciones de Mi querido señor Mozart, junto con la pianista Fernanda Morelo y la dramaturgia y dirección de José Militano, más la presencia de un octeto de cuerdas y vientos. Un bellísimo espectáculo que presentamos el año pasado en el Picadero y ahora vamos a estar haciendo en el Centro Cultural Borges los domingos de mayo. Mientras también preparo el comienzo de ensayos del Ricardo III, que va a ir a la Sala Martín Coronado del Complejo Teatral San Martín,
y que empezamos a ensayar bajo la dirección de Calixto Vieito en mayo. Y el miércoles próximo también tengo una presentación muy linda con el Coro Polifónico Nacional en la sala La Ballena del Palacio Libertad, llamado ahora que era el Centro Cultural Kirchner, donde voy a hacer poesía contemporánea que se acerca al tema de la pasión, ¿no? La pasión, digamos, de Jesús, y un concierto bellísimo del Coro Polifónico. Ayer tuve oportunidad de escuchar todas las obras y de trabajar con esas 90 voces que tienen que pasar un concurso complicadísimo para entrar, y también es muy difícil conservar sus puestos. Y repito, en momentos quizás de gran inquietud en el país, ni hablamos de en el mundo, tener la enorme dicha de poder ir, como va a poder hacer la gente en la semana que viene, el miércoles, de poder ir a La Ballena, a escuchar esas 90 voces cantando un repertorio exquisito, o poder quizás también acercarse a la obra de Yupanqui, son un solaz que nos deseo a todos, aunque sea por un rato, pero después tenemos que seguir, obviamente, luchando y llevando adelante nuestras cuestiones, ¿no? De la vida diaria, ya se sabe. Ujú. Marcos, ¿y qué nos podés adelantar del Ricardo III en el que te va a dirigir Calixto Vieito? Bueno, que estoy muy fascinado de poder trabajar con Calixto, por supuesto. Estamos hablando de una de las personas como poetista y también como regisseur de mayor proyección internacional en este momento, desde hace unos cuantos años, que vive en Basilea actualmente, pero que es director del Teatro de Bilbao, que ha hecho el año pasado aquí justamente una versión de Carmen en el Colón. Ahora viene a hacer nuevamente teatro de prosa o de texto, después de la última apuesta que hizo aquí en el San Martín, también justamente con La vida es sueño, también con Joaquín, con Muriel Santana, con un elenco muy bueno. Eh, es una gran alegría, y se formó un equipo de actores maravilloso, de gente realmente de teatro, todos, ninguno sub 40, es decir, quería justamente Calixto que fue un equipo muy, muy experimentado en las lides teatrales, y es una apuesta muy grande para él, que no había hecho nunca Ricardo III, hacer por primera vez para él esta obra, y también por primera vez para muchos de nosotros. Estamos ahí con la versión, la traducción es de Lautaro Vilo, que es un gran traductor que tenemos aquí en Argentina, y todavía Calixto le está dando las últimas pinceladas a la versión, que me imagino que se terminará de armar realmente cuando nos encontremos con todo el elenco próximamente, a comienzos de mayo. Me había hablado de este proyecto que era una suerte de secreto. Joaquín Furriel el año pasado, lo entrevisté a mediados de año, y él ya venía trabajando, fue un gran impulsor. Joaquín Furriel, uno de los grandes actores también de nuestro país, un gran impulsor de este proyecto. Es un poco el gestor, el que llevó adelante la idea. Claramente es un deseo de Joaquín hacerlo. Joaquín, por supuesto, después de haber trabajado con Calixto, le parecía que era con Calixto con quien lo tenía que hacer, y hubo que esperar, claro, porque bueno, todo el mundo tiene sus agendas y sus cuestiones, y Mm. también los teatros tienen sus agendas y sus anticipaciones, pero finalmente parece que todo encajó, y vamos a poder traer este espectáculo para el público argentino, aproximadamente para el 20 de junio va a ser el estreno, quizás unos días un poquito más tarde que eso, y tenemos mucha ilusión, y además de hacerlo perdón, pero estoy cerca del Congreso y ya se escuchan ahí están las explosiones, no sé si las reciben ustedes también. Bueno, hay No, mucha no, inspiración. no, no, no. Ah, bueno, menos mal, acá yo lo siento como que estuvieran en la puerta de casa. Menos mal que no le llega. Y mucha ilusión de poder mostrar esto justamente en la sala, que hace lugar a estas producciones, digamos, tan grandes, ¿no? Como el año pasado, y este año también fue el Eduardo II. eh, y bueno, un tipo de producción y de despliegue visual, como también propone siempre Calixto, que en estos tiempos solo un teatro así oficial puede afrontar, ¿no? Digamos, está lejos de poder ser producido en cuestiones así más privadas. Ujú. Si le parece bien a Jorge, tengo una pregunta más y te quisiera llevar nuevamente al Hombre de Acero, eh, que lo vio tanta gente, pero seguramente algunas personas que nos están mirando y escuchando quizás no lo vieron. Claro. Y
¿A qué atribuís la permanencia de este material en la cartelera? Y contanos un poco por dónde transita la poética de esta historia tan conmovedora, tan profunda, tan sensible. Bueno, como siempre, ¿no? Cuando con una obra nos va mal tenemos mil justificaciones y cuando la obra anda muy bien nunca entendemos qué fue lo que pasó y tampoco la queremos inquietar, ni mover, ni hacernos muchas preguntas, pero ciertamente tanto Juan Francisco Dazo, que es el autor y director, como a mí nos interesan mucho los mecanismos del teatro, por qué las cosas ocurren o no ocurren, o el funcionamiento de ciertas obras, ya desde la cuestión textual en sí. Eh, yo creo que el tema es un tema que está tomado con mucha delicadeza. Trata del padre de un niño que manifiesta alguna de las características, digamos, de lo que podríamos decir el espectro autista, y esto lo digo con todos estos rodeos porque en realidad en la obra en ningún momento se dice qué es lo que tiene el hijo. Y para algunas personas que apresuradamente dicen es una obra sobre el autismo, no, no es una obra sobre el autismo, es una obra sobre un padre de un chico con determinadas características. Por eso creemos que justamente esta manera de haber sido festejada por los espectadores tiene que ver con que no es algo específico para alguien que tenga un hijo con discapacidad, sino que sí podría ser bastante aplicable a cualquier persona que quiera acercarse a otra y no encuentra los modos, pero también para haber mantenido hasta ese momento una relación con la persona, se ha tenido que construir una coraza, el acero al que refiere el título. Este hombre de acero que se ha venido fortaleciendo para poder llevar adelante su vida con un hijo que no cumple prácticamente con ninguna de las expectativas que el padre en algún momento tuvo con él. Sin embargo, ahora parece que se presenta una oportunidad para lograr un vínculo con ese chico. Esa oportunidad no tiene nada que ver con lo que el padre hubiera esperado, con lo que el padre hubiera deseado y con lo que al padre le parece mejor. Pero esa oportunidad está, solo que este padre va a tener que deshacerse de toda esa coraza y quizás el público tenga la posibilidad de ir asistiendo a ver cómo es que él va reconociendo cada una de esas capas, las va explicando y las va exponiendo. Yo creo que el tipo de propuesta, desde la puesta en escena que pensó Juan y que hemos podido ir construyendo entre los dos, es lo que es el fuerte de esta propuesta y lo que hace que la gente siga viniendo siempre. Es una apuesta muy, muy, muy sencilla que apela a la imaginación de cada uno. Yo siempre digo que cuando uno ha leído un libro y se enamoró y luego aparece una película y dice, el libro es mucho mejor. Yo me permito dudar. Primero es que son dos expresiones artísticas que no son comparables, son absolutamente distintas, abrevan en dos cosas muy distintas y se valen de distintas herramientas para expresarse. Pero principalmente yo creo que cuando uno leyó el libro y se ha tenido que imaginar todo, luego, nada puede estar a la altura de la imaginación propia. Uno se enamora de su imaginación, de otra manera no podríamos vivir, no podríamos seguir adelante. Y quien quiera mostrarnos desde una pantalla de cine o de televisión o algo así, que en realidad era de otra manera, es durísimo, porque nosotros nos hemos enamorado de lo que pudimos construir. Y en el caso del Hombre de Acero, apelamos justamente a la imaginación de cada espectador y cada uno se construye su casa, ese hijo, esa relación, ese jardín, todas las cuestiones que se nombran en la obra. Marcos, para cerrar, recordanos cómo se consiguen las entradas para el miércoles que viene, la presentación que vas a hacer en el Centro Cultural Kirchner o Palacio Libertad. ¿Cómo conseguimos las entradas? Bueno, las entradas son gratuitas bueno, en las actividades del Centro Cultural Kirchner, ahora Palacio Libertad. Hay que presentarse 2 horas antes y decir que van a ir a ver el espectáculo Momentos de la Pascua, la presentación del Coro Polifónico Nacional, y ahí se va Bien. haciendo, se le entregan las entradas y se hace una fila. Yo creo que es así, también a veces se puede retirar antes, se puede hacer una reserva por internet, pero eso tiene que entrar a la página del Centro Cultural Kirchner y ver en qué momento se abre la posibilidad de hacer la reserva. De todas maneras, la sala es gigante, quienes hayan ido ya
hayan tenido la fortuna de ver alguno de los espectáculos que afortunadamente se siguen haciendo gratuitos ahí, lo conocerán y ahora van a poder verlo con un concierto con esas 90 voces bellísimas, se los recomiendo muchísimo. Bien, muchísimas gracias, Marcos Montes, por esta presencia, esta visita a este segundo programa de espectadores y estaremos allí disfrutando como siempre de tu arte, de tu obra, de tu multiplicidad, esto que llamamos el canon de la multiplicidad, resumido en Marcos Montes con sus múltiples propuestas y actividades. Marcos, como siempre, un placer escucharte y siempre un placer y una gratísima experiencia verte en un escenario. Bueno, Pablo, Noralía, Jorge, mil gracias no solo por la entrevista, sino además por lo reflexivo que resulta siempre el encuentro con ustedes, ya sea en forma remota o en vivo, cuando me he acercado a la escuela, el cariño que han sabido despertar en todas las personas que asisten a la escuela de espectadores por cualquiera de nuestras expresiones teatrales, el modo en el que los hacen investigar y disfrutar, es algo muy importante que tenemos, que sabemos cuidarlo y atesorarlo, así que ojalá que podamos seguir así. Gracias. Gracias, Marcos. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos con este segundo programa de espectadores y llegó el momento de las recomendaciones. Estas recomendaciones de teatro, de artes escénicas que les acercamos en cada uno de los programas. Y si les parece bien, comenzamos nuestra ronda de recomendaciones con Nora Lías Ormani. Les quiero contar que tengo hoy dos, no se lo pierdan, ¿no? Dos recomendaciones en el día de hoy. Una de ellas es la obra de títeres, de actores y de música Con ojos de pájaros. Esta obra es un reestreno, es una obra estrenada hace mucho tiempo, pero se ha reestrenado ahora en el mes de abril y va todos los domingos a las 16 horas. Con ojos de pájaros es una creación, una dramaturgia de Ximena Bianchi y Carlos Piñero y tiene la dirección de Ximena Bianchi y se realiza todas las temporadas en el Galpón de Catalinas. Es importante saber que el Galpón de Catalinas tiene su actividad desde hace muchísimo tiempo, es un placer ir, es un paseo. Les cuento que el Galpón de Catalinas, muchos de ustedes lo conocen porque es un clásico del teatro en Buenos Aires, pero queda en Benito Pérez Caldós a la altura del 93, y bueno, Con ojos de pájaros se sitúa en un barrio de José, su perro, un pajarito y una jaula, y bueno, su gran lema, su gran testimonio es los días pasan volando, ¿no? Y ahí viene todo y viene esa relación con ojos de pájaros. Realmente el teatro de títeres, y en este caso de títeres con música y con actores, es muy importante en la Argentina. Y esta producción que viene haciendo siempre Ximena Bianchi con el Teatro para las Infancias, allí en el Galpón de Catalinas, de verdad es muy importante. Vayan, este espectáculo de Con ojos de pájaros es a la gorra y la verdad que vale la pena para ir con chicos, para ver el espectáculo, porque tiene un buen precio, por supuesto, porque es a la gorra, pero además es un paseo ir al Galpón de Catalinas, ahí en Pérez Galdós al 93. Pero muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Bueno, también lo conocen por el teatro comunitario y también lo conocen porque próximamente va a estar dando sus conciertos ahí Teresa Parodi, así que estén atentos que también va a haber para los adultos recitales de Teresa Parodi. Y mi segundo espectáculo tiene que ver con Luis María Pesetti. Luis Pesetti y su banda, se presenta este sábado 12 de abril a las 16 horas en el Teatro Devoto. El Teatro Devoto es un teatro del barrio de Devoto que queda en Avenida Lincoln 1419, y ahí se va a presentar este gran escritor, músico, showman, juglar, tiene muchas aristas Luis Pesetti. En este caso abre el fogón porque él en sus espectáculos, para los que no lo vieron todavía,
abre como un gran fogón donde él empieza con un atril y con las letras que él escribe de su dramaturgia, empieza a recitar, empieza a cantar, empieza a hacer juegos con todo el público. Realmente es un gran showman. Luis María Pesetti empezó allá en México, cuando estaba exiliado allá en México, y empezó como showman en bares, ¿no? Él siempre nos cuenta esto, y luego cuando regresó a la Argentina, se empezó a dedicar a la literatura para niños. Él es el creador de un gran personaje que se llama Natacha, un personaje literario que los chicos consumen un montón, o de otro personaje que se llama Frin, ¿no? Es verdaderamente un autor muy, muy, muy leído en las escuelas y en las casas, pero que tiene también este perfil y tiene sus obras de teatro, donde, como les decía, se comporta como un verdadero juglar. Va a tener sus sketches y sus juegos y sus canciones favoritas. Bueno, quienes lo siguen, va a estar Angelina, Pastel de Chocolate, va a estar Mi Tío Llegó. Es decir, distintos juegos que la gente que lo sigue los conoce. Por suerte en un barrio, ¿no? Que eso es importante, descentralizar y que los teatros, y que especialmente para los chicos estén en los barrios, que es más fácil para llevarlos, más económico. Y bueno, esta vez acompañado por un bajista, un baterista, un guitarrista y por supuesto él en la voz. El sello de Luis Pesetti es mucho humor, pero además, y esto es lo más importante, mucha inteligencia en los textos. Los textos realmente son únicos, es un gran juglar único en nuestro país, y bueno, es nuestro, va a estar en el barrio de Devoto, como les digo, el 12 de abril en Avenida Lincoln 1419, que es el Teatro Devoto. Si pueden, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Nora. Y mientras te escuchaba atentamente, pensaba en esta cuestión que bien decís, el galpón de Catalinas por un lado, el teatro Devoto por el otro, descentralizar y poder disfrutar del teatro, algo que se está dando en todos los barrios de la ciudad, ¿no? Más allá de los polos teatrales habituales. Así es, a disfrutar de eso. Así es, así. Y precioso además el Teatro Devoto, bueno, el Galpón, por supuesto, el Galpón de Catalinas, donde venimos de muy lejos, Carpa Quemada, el Fulgor Argentino, más los espectáculos para las infancias, y el Teatro Devoto que hace poquito que está funcionando, que Sí, lo maneja Chacho Garabal, si no me equivoco, sí. precioso, precioso teatro también. Sí, sí. Bueno, Bueno, muchísimas esos gracias, fueron Nora. mis no se lo pierdan de hoy. Muy bien, muy bien. Y tenemos el No se lo pierdan de Jorge Dubati. Pablo, yo quería recomendar el último espectáculo que ha estrenado, la nueva dramaturgia que ha estrenado Mario Diamen, uno de nuestros dramaturgos más valiosos, el autor de un informe sobre la banalidad del amor, el autor de Citas Ciegas, el autor de El Cazador y El Buen Nazi, realmente uno de nuestros grandes referentes en dramaturgia, ganador del Conex en el año 2014 entre los 10 mejores dramaturgos de Argentina en la década, y en este caso se trata de tres mujeres audaces a partir de la reescritura y el encuentro de tres personajes del gran repertorio teatral universal. Se juntan en un barco en 1899, viajando desde Hamburgo hacia Buenos Aires, nada menos que Nora, la protagonista de Una casa de muñecas de Henrik Ibsen, Julia, la protagonista de La señorita Julia de August Strindberg, y Elena, uno de los personajes femeninos centrales en El tío Vanya de Anton Chekhov. Por supuesto, lo que se trata es de pensar el futuro de estos tres personajes, pensar su expectativa respecto de, digamos, su llegada a Buenos Aires, y muy especialmente, la reflexión en torno de la complejidad de la condición femenina a partir de las historias y las personalidades de estas tres grandes mujeres en la historia del teatro universal. Como siempre, Mario Diamen trabaja lo que llamaríamos teatro de ideas.
siempre se coloca en situaciones problemáticas, en situaciones dilemáticas que obligan a las y los espectadores a tomar su propia posición. Así que lo recomendamos muy especialmente. Se está presentando en el Tinglado, en la calle Mario Bravo al 900, los viernes, con dirección de Mauro Pérez, quien también hizo la dirección de Cita a Ciegas, que se estaba presentando en el método Kairos. Así que Tres Mujeres Audaces, la nueva creación dramatúrgica de Mario Damen. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora vamos a escuchar la recomendación de danza de Grisi Santomauro. Muchas gracias, Pablo. Muy difíciles, no se lo pierdan de hoy porque hay muchísimas propuestas muy, muy, muy buenas en la ciudad de Buenos Aires en este momento, y una de esas propuestas de excelencia es Carmen, en puesta de Marcia Aide, esa legendaria, extraordinaria bailarina, musa inspiradora de grandes coreógrafos como Cranco, como Macmillan, como Maurice Bellard, que a sus 87 años está transmitiendo sus saberes a los bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón. Es una apuesta que tiene algunas características que me gustaría destacar. Por ejemplo, es una Carmen que sería la primera feminista, una mujer muy fuerte, que es coherente con sus ideales y que está dispuesta a defenderlos aún a costa de su propia vida. Es una apuesta en la que se hace muchísimo hincapié en lo interpretativo, con una gran presencia de la teatralidad. De hecho, Carmen siente y grita sus convicciones. Hay palabra hablada en escena que en las otras versiones de Carmen jamás aparecen. Están maravillosamente interpretados los protagónicos. Yo fui a la primera función donde el protagónico lo bailó Natalia Pelayo, extraordinaria. Es la personificación de Carmen. Y como Don José, no me quiero confundir, Valentín Batista, que es una nueva adquisición, entró hace muy poquito en el Cuerpo Estable del Teatro Colón, y está extraordinario como Don José. Federico Fernández como el torero, una encantadora, fuerte, precisa, enorme Maricel Demitri como jefa de la fábrica, como la dueña de la fábrica. Es una apuesta que se disfruta muchísimo, conmueve al espectador la entrega de los bailarines, y además tiene muchos detalles. Por ejemplo, el programa de mano con un collage y con dibujos de Renata Schusheim. Antes de cada función, una hora antes, está Félix Adorobé, que hace una charla con diferentes integrantes de este ballet, que eso es muy interesante para el público porque los pone en tema, les dan un montón de detalles de esta puesta en particular. También se han hecho funciones para distintas escuelas de danza y han ido jóvenes adolescentes que nunca habían ingresado al Teatro Colón y han tenido la posibilidad de ir y ver esta maravillosa apuesta del teatro. No se la pierdan, el ballet está en un nivel extraordinario. Han agregado funciones, porque dicen que están todas las funciones agregadas, agotadas, pero han agregado funciones hasta el 17 de abril, así que hagan el intento. Siempre hay un remanente de prensa, unas entradas que se devuelven. Hagan el intento, vale la pena ver esta apuesta de Carmen de Marcia Aide en el Teatro Colón. La segunda propuesta es Folia en Teatro San Martín y con el ballet contemporáneo que dirige Andrea Chinetti y Diego Poblete. Folia, el coreógrafo francés Mourad Merzouki,
y es una pieza en la que conviven artistas de muy diferentes formaciones y de distintos ámbitos. Es extraordinaria lo que logra esa fusión, ese eclecticismo. No es un eclecticismo sin sentido, sino de una gran creatividad. Se mezcla y se fusiona hip hop, música barroca, música clásica, giros derviches. Es extraordinaria. Lleva a unos niveles al espectador de una gran sorpresa y conmoción. Hay músicas en vivo y la maravillosa Graciela Odone, la soprano Graciela Odone, que además aporta una multiplicidad de sentidos a la obra. Una enorme sorpresa y admiración, pero también lo conmueve con cuadros de gran belleza y lirismo. Hay que felicitar el accionar de Diego Pobletti y Andrea Chinetti. Es una pieza de gran exigencia técnica y la verdad que todo el ballet contemporáneo la supera con creces. La verdad que muchos bailarines que se destacan, pero me gustaría nombrar a Antonella Sanuto, que está fantástica, y a Juan Camargo, que hace unos giros de derviches que dejan sin respiración. También los músicos dirigidos por Jorge Lavista son extraordinarios, de un virtuosismo increíble. Es una propuesta que nos habla de la locura de este mundo, pero también de la necesidad y la posibilidad del diálogo en la diversidad y la convivencia en la diversidad, y del miedo y la desesperación y la fragilidad y la vulnerabilidad, el desequilibrio, pero a su vez está llena de alegría y hay una espiral energético ascendente que nos lleva, nos envuelve y crea una magia que hace que los espectadores se paren y aplaudan y vitoreen a ese ballet contemporáneo. Está fantástico, maravilloso, y los invito a que vayan a verlo. La verdad es que la última función es el día domingo, pero intenten conseguir una entrada. Siempre hay alguien que no va, siempre hay alguien que devuelve, siempre hay un remanente de prensa. Vayan e inténtenlo. En el Teatro San Martín, viernes y sábados a las 20 horas y el domingo a las 21. Bueno, muchísimas gracias, Grisi, por tu recomendación. Y llegó el momento de recomendarle yo algo que he visto en dos oportunidades. Me convertí así como en un fanático de este espectáculo, que ahora vuelve a la cartelera. Se estrenó en el Teatro Alvear, luego se mudó Medianera de por medio al Teatro Astral y llega desde esta semana al Multi Tabarís, un lugar además emblemático. Hablábamos hace un ratito con Noralía sobre el significado de las salas y el Multi Tabarís, que tiene una historia tan interesante en lo que tiene que ver con el teatro de Buenos Aires, cuando era una sola sala, además Tabarís, en manos de Carlos Rottenberg, convertida en el Multi Tabarís. Bueno, durante muchos años además siendo una sola sala a cargo de Rottenberg y de Guillermo Bredeston, y me estoy refiriendo a cuando Frank conoció a Carlitos, un material que en realidad su génesis, su iniciativa tuvo que ver con lo audiovisual, con un telefilm que se puede ver en la plataforma de Disney Plus y que luego sufrió la traspolación al teatro. Y ha sido una de las gratísimas sorpresas de la temporada pasada, cuando Frank conoció a Carlitos, este musical de Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, con la dirección de Natalia del Castillo, con la dirección musical de Nico Pose, con un Carlos Gardel maravilloso, recreado, no imitado, sino recreado, interpretado por Oscar Lajad, que es además el líder de Tango Corrupto, una agrupación fantástica que les recomiendo que no se pierdan. Además, muy bien interpretada la obra por Antonella Misenti,
que interpreta a la novia de Frank Sinatra, y un Frank Sinatra muy jovencito que en esta nueva temporada en el Multitabaris estará a cargo de Lucas Gerson. En las 2 temporadas anteriores estuvo a cargo de Alan Madanes. ¿De qué va cuando Frank conoció a Carlitos? Un encuentro imaginario entre Carlos Gardel, una estrella, un Carlos Gardel convertido en estrella internacional en los estudios de una importante cadena norteamericana, cuando Carlos Gardel llega para grabar allí nuevos materiales y se cruza con un adolescente, un jovencito que le dice: me llamo Frank Sinatra y lo admiro mucho. Esa pequeña anécdota, que algunos dicen que existió y otros dicen que es imaginaria, convierte y es el disparador de una obra fantástica, donde aparece, por supuesto, todo el repertorio gardeliano, donde además, y en esto destaco esta dirección musical de Nico Pose, algunos tangos incluso sin perder sonoridad, sin perder su rima, su métrica, cantados en inglés, justamente por donde transcurre esta propuesta, se van a encontrar con un espectáculo delicioso para salir cantando por la avenida Corrientes cuando Frank conoció a Carlitos. Esta anécdota, este encuentro entre ese adolescente Frank Sinatra y un Gardel estrella internacional, que luego de esa grabación en una importante cadena de Estados Unidos ya no regresa a la Argentina, porque su gira continúa, y lo dice en la obra, entre otros lugares, por Colombia, donde en la ciudad de Medellín sufre el trágico accidente que le cuesta la vida. No se pierdan cuando Frank conoció a Carlitos en el Multitabaris de miércoles a domingo. Ese es mi recomendado de esta semana. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa. Recordemos que estamos desde, digamos, la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y de las Artes Escénicas, esta asociación que tiene su mail para que nos quieren escribir a espectadoresteatrales@gmail.com. También tenemos un Instagram que es aetae.argentina, y también tenemos un blog que es aetae.blogspot.com. En el blog ya hay 6 boletines con reflexiones, pensamientos y notas sobre el espectador y el teatro. Muchísimas gracias, Nora. Y lo que dije al comienzo de este segundo programa, muchísimas gracias por los saludos, por todo el afecto y por las hermosas devoluciones que nos han hecho con nuestro programa estreno, que por supuesto sigue online y lo pueden visitar si aún no lo vieron. Y nos encontramos en una semana, nuevamente con espectadores, mucho más que espectadores, el programa de la AETAE. Muchas gracias, Jorge Dubati. Gracias, Pablo, a vos, Nora, Mariana, Grisi, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Nora. Gracias, Grisi. Me sumo al saludo de Jorge. Gracias, Mariana. Y en 7 días nos volvemos a encontrar.